Mi familia se rompió en una noche, y todo fue por secretos que nadie quería ver. Ya no sé ni qué pensar. Siento que todo en mi familia se fue rompiendo poco a poco, como cuando algo se empieza a agrietar y nadie hace nada, hasta que un día simplemente se quiebra por completo. Y lo peor es que ni siquiera fue por algo que nosotros provocamos directamente, sino por personas que llegaron a meterse donde no debían y terminaron contaminando todo. Todavía me cuesta escribir esto sin sentir un nudo en la garganta, porque aunque intento ordenarlo en mi cabeza, todo se siente confuso, pesado, como si cada parte de la historia tuviera algo que me incomoda recordar. Pero necesito sacarlo, porque de verdad ya no puedo cargarlo sola. Todo empezó cuando llegaron unos parientes que casi no veíamos. Familia sí, pero de esa que dices, qué mala suerte compartir sangre. Ellos se habían ido a Estados Unidos hace años y regresaron hace no mucho, y desde que volvieron, algo se sintió raro. No era solo una impresión mía, era su forma de hablar, de comportarse, de hacer comentarios que te dejaban incómoda aunque intentaras ignorarlo. Tenían una manera de bromear que cruzaba límites muy rápido, como si no entendieran o no quisieran entender que cosas no están bien. Recuerdo la primera vez que convivimos todos después de que regresaron. Estábamos en una reunión familiar, algo tranquilo en teoría, comida, plática, lo típico, pero bastaron un par de horas para que el ambiente se sintiera pesado. Uno de ellos empezó con comentarios sobre unas primas, cosas tipo, mira cómo ha crecido, pero en un tono que no era normal. No era un comentario inocente, era incómodo, directo, fuera de lugar. Y no fue el único. Se reían entre ellos, como si fuera lo más normal del mundo. Yo me acuerdo de haber volteado a ver a mi mamá buscando como una reacción, y ella solo hizo esa cara que hacen los adultos cuando no quieren hacer un problema, pero claramente están incómodos. Y eso fue solo el inicio. Con el paso de los días empezaron a salir más cosas. Comentarios más explícitos, insinuaciones raras, actitudes que hacían que nadie quisiera quedarse a solas cerca de ellos. Era como si trajeran otra forma de ver todo, una forma que no encajaba con nuestra familia, y eso empezó a afectar el ambiente, pero donde de verdad empezó el problema fue con mi tío Aldo, porque mi tío no siempre fue así, o bueno, sí tenía cosas, pero había mejorado mucho. Hace años, él tenía problemas fuertes de celos. Celos exagerados, de esos que no tienen sentido, que aparecen sin razón y hacen que todo se vuelva un conflicto. Mi mamá incluso le había sugerido buscar ayuda profesional, porque ya no era algo normal. Y durante un tiempo lo logró. Dejó de tomar, se calmó, empezó a llevar mejor su relación con mi tía Paloma, se acercó más a sus hijos. Incluso como familia, pasamos por momentos difíciles como la pérdida de una prima, y él estuvo ahí, más presente, más humano. Yo de verdad pensé que había cambiado, que lo peor ya había pasado, pero no, porque cuando los del norte llegaron, algo en él se activó otra vez. Al inicio fueron cambios pequeños. Comentarios más pesados, actitudes más tensas, cierta incomodidad cuando alguien hablaba con mi tía. Cosas que podías ignorar si querías, pero que estaban ahí. Luego empezó a alejarse, a mostrarse más irritable, y eventualmente volvió a tomar. Y cuando eso pasó, todos sabíamos en el fondo que algo malo iba a pasar, pero nadie pensó que sería tan grave. El primer foco rojo fuerte fue una llamada que recibió mi mamá. Yo estaba en la casa, haciendo cosas normales, cuando escuché el tono de su celular y cómo su expresión cambió en segundos. Fue ese tipo de cambio que te hace saber que algo no está bien, aunque no escuches lo que dicen. Era mi tío Aldo, y estaba alterado, demasiado. Le empezó a decir cosas a mi mamá sobre ajustes de cuentas, sobre problemas con sus hijos, sobre que alguien le había faltado al respeto, pero todo sonaba confuso, incoherente, como si estuviera mezclando cosas que no tenían sentido entre sí, y luego dijo algo que nos dejó helados, que quería golpear a uno de mis hermanos, a Carlos, mi hermano mayor. Y ahí fue cuando todo se empezó a salir de control. Mi mamá se puso muy mal, pero mal de verdad. Ella tiene problemas del corazón, y cuando se estresa demasiado, le afecta físicamente. Empezó a alterarse, a respirar mal, a llorar, a decirle que qué le pasaba, que por qué estaba diciendo esas cosas.
Yo estaba ahí viendo cómo todo escalaba, sintiendo ese miedo que te entra cuando no entiendes qué está pasando, pero sabes que es algo serio. Y lo peor es que todavía no sabíamos la verdad completa. Porque mientras mi tío gritaba cosas sin sentido, en otro lugar ya estaba pasando algo mucho más grave, algo que iba a cambiar todo. Después de esa llamada tan rara de mi tío Aldo, la casa se quedó en un silencio súper incómodo. No era un silencio tranquilo, era de esos que pesan, donde todos sabemos que algo está mal, pero nadie tiene claro qué tan grave es realmente. Mi mamá seguía muy alterada, tratando de calmarse, pero se notaba que su cabeza iba a 1000 por hora, intentando entender qué estaba pasando. Yo estaba cerca de ella, sin saber bien qué hacer, solo observando cómo sus manos temblaban mientras sostenía el celular, como si estuviera esperando otra llamada que explicara todo, o que lo empeorara. Y justo eso pasó. Pero no fue mi tío, fue mi primo David. Le marcó a mi hermano menor, Oscar. Y desde que Oscar contestó, su cara cambió completamente. Puede estar confundido, a ponerse serio, y luego a abrir los ojos como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Yo me acerqué, intentando escuchar algo, pero solo alcanzaba a oír la voz de David del otro lado, rápida, alterada, como alguien que está tratando de explicar demasiado en muy poco tiempo. Cuando Oscar colgó, tardó unos segundos en hablar, y esos segundos se sintieron eternos, porque sabíamos que lo que iba a decir no iba a ser bueno, y no lo fue. Nos explicó todo. Todo lo que en la llamada de mi tío no tenía sentido. De repente encajó, pero de la peor forma posible. Resulta que mi tío Aldo, completamente alterado y tomado, había empezado a acusar a mi tía Paloma de haberle sido infiel. Pero no solo eso, la acusó con alguien de nuestra propia familia, con mi hermano Carlos, y en ese momento sentí que algo dentro de mí se rompió, porque no tenía sentido, ninguno. Carlos, mi hermano, es una de las personas más tranquilas que conozco. Tiene Asperger, le cuesta muchísimo socializar, le dan ataques de ansiedad, le cuesta incluso mantener conversaciones largas con gente que no conoce bien, y ahora estaba siendo señalado en algo así. Era absurdo, pero para mi tío, era completamente real. David nos contó que todo empezó con gritos. Mi tío llegó ya alterado, diciendo cosas incoherentes, mezclando ideas, acusando sin pruebas, repitiendo una y otra vez que ya sabía todo, que no lo podían ver la cara. Mi tía intentó calmarlo, intentó hablar con él, explicarle, hacerle entrar en razón, pero no había forma. Porque cuando alguien está en ese nivel de enojo, mezclado con alcohol y celos, ya no está escuchando, está reaccionando. Y entonces pasó lo peor. Mi tío empezó a gritarle directamente a mi tía, acercándose demasiado, invadiendo su espacio, señalándola, diciendo cosas cada vez más fuertes, más hirientes, más fuera de lugar. Y en un momento, perdió completamente el control. Le pegó, un golpe en la cabeza. Y al escuchar eso, sentí como si todo se congelara. Porque una cosa es escuchar gritos, discusiones, pero eso ya es otra cosa. Eso ya no se puede justificar de ninguna manera. David, que estaba ahí, reaccionó de inmediato. Se metió entre ellos gritándole a su papá que se detuviera, que la dejara en paz, que qué le pasaba. Y en medio de todo eso salió mi abuela, intentando separar como pudo. Imagínate la escena. Gritos, insultos, tensión en el aire, mi tía tratando de sostenerse, mi primo desesperado, y mi abuela, ya grande, intentando controlar algo que claramente ya se había salido de control. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Mi tío le pegó a su propia mamá. No fue un empujón leve, no fue un accidente, fue un golpe. Y ahí fue cuando David explotó. Porque hasta ese punto había intentado contenerse, había intentado calmar la situación, pero ver eso fue demasiado, y reaccionó, le soltó un golpe a mi tío, directo. No por enojo solamente, sino por defensa, por proteger a su mamá, a su abuela, a todos los que estaban ahí. Y en ese momento, todo se volvió aún más caótico. Mi tío salió de la casa gritando, diciendo cosas horribles, insultando a David, diciéndole que era una vergüenza, que no valía nada, que seguía siendo lo peor por su pasado. Porque sí, David había tenido problemas antes. Había pasado por cosas difíciles, había cometido errores,
pero estaba intentando cambiar. Se había metido a un grupo de apoyo. Estaba tratando de hacer las cosas bien, y justo eso fue lo que mi tío usó en su contra. Le empezó a decir que quién era él para juzgarlo, que si era tan correcto ahora, que lo demostrara, que si quería ser hombre, que saliera a enfrentarlo afuera. Pero David no cayó. Y eso dice mucho, porque en lugar de seguir el conflicto, decidió ignorarlo y regresar a ver cómo estaban su mamá y su abuela. Y aquí viene otra parte que duele mucho, porque cuando todo parecía claro, cuando cualquiera pensaría que todos estarían del lado de quien fue agredido, mi abuela defendió a mi tío. Sí, a pesar de todo. Le dijo a David que no había hecho bien en golpear a su padre, que eso no era de buen hijo, que no debía haber reaccionado así, y eso terminó de romperlo. Porque él ya estaba mal, ya estaba cargando todo, y encima escuchar eso fue demasiado. Pero lo peor es que no todo el daño quedó ahí, porque alguien más vio todo. Alguien que no debería haber visto nada de eso, el hijo de mi prima, un niño, que al ver toda la escena, no supo qué hacer, no gritó, no lloró en ese momento, solo se fue. Se metió a su cuarto, se escondió en su armario, y se quedó ahí, en posición fetal, llorando en silencio. Y cuando David nos contó eso, te juro que sentí un vacío horrible. Porque ahí es donde te das cuenta que esto ya no es solo un problema entre adultos, esto ya está afectando a todos, y eso fue solo lo que pasó allá. Porque lo que vino después, en mi casa, tampoco fue fácil, y de hecho, fue otra cosa que nos dejó marcados. Después de que Oscar colgó la llamada con David y nos contó todo, la casa se quedó en un silencio horrible. Pero no era el mismo silencio de antes, no. Este era mucho más pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Nadie sabía qué decir. Mi mamá estaba completamente en shock, con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo una y otra vez que eso no podía estar pasando, que Aldo no podía haber llegado a ese punto, que algo tenía que estar mal, que alguien tenía que explicarlo mejor. Pero no había nada que explicar. Todo estaba claro, y estaba mal. Y entonces pasó algo que no habíamos considerado. Algo que, siendo honesta, me duele muchísimo recordar, porque toda esa conversación, todo lo que acabábamos de escuchar, no solo lo escuchamos nosotros. Carlos también, mi hermano mayor. Él estaba en su cuarto cuando empezó todo. Al inicio pensamos que no estaba prestando atención, que estaba en lo suyo como siempre, pero no, había escuchado suficiente. Lo suficiente para entender que lo estaban acusando de algo horrible, y lo suficiente para no poder procesarlo. Al principio no hizo ruido, y eso fue lo que más me preocupó. Porque cuando Carlos se queda demasiado callado, no es buena señal. Pasaron unos minutos, tal vez 5, tal vez 10. El tiempo se sentía raro, hasta que de repente se escuchó un golpe, luego otro, y otro. Mi mamá y yo nos volteamos a ver de inmediato y sin decir nada corrimos hacia su cuarto. La puerta estaba cerrada, y desde adentro se escuchaban ruidos, cosas cayéndose, arrastrándose y un sonido que nunca voy a olvidar. Era él, llorando, pero no un llanto normal. Era un llanto desesperado, entrecortado, mezclado con respiraciones rápidas, como si no pudiera controlar nada de lo que estaba sintiendo. Mi mamá empezó a tocar la puerta llamándolo por su nombre, intentando que respondiera, pero no había respuesta clara, solo más ruido, más desesperación. Y entonces escuchamos algo que nos rompió completamente. Carlos empezó a decir entre lágrimas que él no había hecho nada, que él nunca haría algo así, que por qué decían eso, que por qué. Y ahí entendimos que esto ya no era solo un problema externo, esto ya lo había alcanzado a él, y lo estaba destrozando. Mi papá, que estaba en otra parte de la casa, escuchó todo y llegó corriendo. Intentó hablarle también, pero Carlos ya no estaba en un punto donde pudiera escuchar. Estaba completamente desbordado. Los golpes seguían, las cosas seguían cayendo. Y en ese momento tuvimos que tomar una decisión rápida, tirar la puerta, porque ya no era solo que estuviera alterado, era que podía hacerse daño. Y eso era lo último que queríamos. Entre mi papá y Oscar lograron abrirla, y lo que vimos fue demasiado. Carlos estaba en medio del cuarto, rodeado de cosas tiradas, respirando de forma descontrolada, con las manos temblando, arañándose los brazos,
jalándose el cabello, completamente fuera de sí. Nunca lo había visto así, nunca. Mi mamá se soltó a llorar en ese instante, pero aún así se acercó a él, intentando abrazarlo, hablarle, calmarlo, aunque él apenas podía reaccionar. Mi papá también intervino, tratando de sujetarlo con cuidado para que no se lastimara más, hablándole firme pero tranquilo, repitiéndole que todo estaba bien, que no era cierto, que nadie creía eso. Pero Carlos no podía procesarlo. Solo repetía que él no había hecho nada, una y otra vez, como si necesitara convencernos o convencerse a sí mismo. Y eso fue lo que más me dolió, porque él ni siquiera debería estar pasando por esto. No debería estar defendiéndose de algo que ni siquiera tiene lógica. No debería estar cargando con un problema que no le pertenece. Después de un rato que se sintió eterno, poco a poco logramos que se calmara un poco. No del todo, pero al menos dejó de lastimarse. Lo ayudamos a sentarse, a respirar más despacio, a tomar agua, y mi mamá no se separó de él ni un segundo, pero ella tampoco estaba bien, porque esto fue un golpe tras otro para ella. Primero la llamada de mi tío, luego enterarse de todo lo que pasó, y ahora ver a su hijo así. Su cuerpo simplemente no aguantó más. Empezó a sentirse mal otra vez, a respirar con dificultad, a marearse, y tuvimos que ayudarla también, ponerle oxígeno, tratar de estabilizarla mientras todo seguía pasando. Era demasiado. Demasiado para una sola noche. Mi papá, en ese punto, ya no estaba solo preocupado, estaba furioso. Pero no era una furia descontrolada. Era una de esas frías, firmes, que sabes que van a explotar en algún momento, porque él sabe perfectamente cómo es Carlos. Sabe que nunca está solo con mi tía, sabe que le cuesta incluso estar en situaciones sociales normales, y que alguien lo acuse de algo así es inaceptable. Así que tomó el celular y llamó a otro de mis tíos. Le explicó todo, cada detalle. Y del otro lado, la reacción fue inmediata. Ira, pero una ira justificada. Le dijo que esto no se iba a quedar así, que al día siguiente iban a hablar con Aldo, que no podía ir acusando a la gente de esa manera, y menos a alguien como Carlos, porque no es solo que sea mi hermano, es que es completamente ilógico, no hay forma. Y eso fue lo que más se repetía en la conversación. No tiene sentido, nunca ha pasado, es imposible, pero aún así el daño ya estaba hecho. Porque aunque todos sepamos la verdad, las palabras ya salieron, y esas cosas no se borran fácil. Después de eso, volvimos a recibir llamada de David. Nos dijo que mi tío se había ido de la casa, que ya no estaba, y que todo había quedado roto. Mi tía estaba mal, mi abuela seguía justificando a su hijo, y él estaba destrozado, y en ese momento decidimos ir. Porque no podíamos quedarnos sin hacer nada, no después de todo lo que había pasado. Después de todo lo que pasó en la casa, no nos lo pensamos mucho. Era obvio que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Así que en cuanto mi mamá se estabilizó un poco y vimos que Carlos estaba más tranquilo, aunque completamente agotado emocionalmente, decidimos ir a casa de mi tía Paloma. El camino se sintió eterno. Nadie hablaba. Íbamos los 5 en el coche, pero era como si cada quien estuviera en su propia cabeza, repasando todo lo que acabábamos de vivir, intentando acomodar las piezas, buscando una explicación que hiciera sentido, aunque sabíamos que no la había. Yo iba viendo por la ventana, pero ni siquiera estaba prestando atención a lo que pasaba afuera. Solo pensaba en lo mismo una y otra vez. ¿Cómo llegamos a esto? Cuando llegamos, el ambiente lo dijo todo. La casa estaba en silencio, pero no un silencio tranquilo. Era ese silencio pesado, incómodo, como si las paredes todavía estuvieran cargadas de lo que acababa de pasar. Nos abrió David, y en cuanto lo vi, se me hizo un nudo en la garganta. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada de tanto llorar, y esa expresión de culpa que no se le quitaba. Nos dejó pasar sin decir mucho, como si ya no tuviera energía para explicar nada otra vez. Adentro todo estaba desordenado, no completamente destruido, pero sí lo suficiente como para ver que hubo un momento de caos. Cosas movidas, una silla tirada, objetos fuera de lugar, pequeños detalles que gritaban que ahí había pasado algo fuerte. Mi tía Paloma estaba sentada, con una bolsa de hielo en la cabeza. Cuando nos vio, intentó sonreír,
Pero fue de esas sonrisas que solo existen para no preocupar más a los demás. Mi mamá fue directo a abrazarla, y en ese abrazo se soltó todo. Las dos empezaron a llorar. No de forma escandalosa, sino de ese llanto profundo, cansado, de cuando ya no puedes más pero sigues intentando mantenerte de pie. Yo me quedé ahí, viendo la escena, sintiendo que todo era demasiado. Luego volteé a ver a mi abuela, y eso fue raro, porque estaba ahí, sentada, tranquila, pero no en paz. Era como si estuviera cerrada, como si ya hubiera decidido de qué lado estaba y no iba a cambiarlo. Seguía justificando a mi tío, diciendo cosas como que no sabía lo que hacía, que no estaba en sus cinco sentidos, que sigue siendo su hijo. Y yo entiendo que es su hijo, pero hay cosas que simplemente no se pueden justificar. Y eso empezó a generar otra tensión. No gritos, no pelea, pero sí miradas, silencios incómodos, frases cortadas. Mientras tanto, David no dejaba de repetir que se sentía culpable, que no era un buen hijo, que no debió golpear a su papá, y eso me rompió, porque era evidente que lo hizo para defender, que reaccionó en un momento límite, pero aún así se estaba castigando por eso. Oscar se acercó a él y lo abrazó, y se quedó ahí, sin decir mucho. A veces eso es lo único que puedes hacer. Después de un rato alguien preguntó por el niño, el hijo de mi prima, y nos dijeron que seguía en su cuarto, encerrado. Mi tía intentó ir a verlo antes, pero no quiso salir, así que fui con Oscar. Tocamos la puerta despacio, hablándole con calma, diciéndole que todo estaba bien, aunque sabíamos que no era del todo cierto. Tardó en responder, pero al final abrió. Y verlo así, me partió el alma. Tenía los ojos hinchados, la cara roja, el cuerpo todavía tenso, como si siguiera esperando que algo más pasara. No dijo mucho, solo salió y se pegó a su mamá. Y eso fue suficiente para entender todo. Porque un niño no debería ver algo así, nunca. Pasamos un rato ahí intentando acompañar, tratando de dar algo de calma dentro de todo el caos. Pero la realidad era clara, nadie estaba bien, nadie. Antes de irnos hablaron los adultos, decisiones, opciones, qué hacer ahora. Y ahí fue donde salió algo que me dejó pensando mucho. David y mi tía estaban considerando irse lejos, con la familia de ella al norte, empezar de nuevo, alejarse de todo esto. Y la verdad, no me sorprendió. Porque después de algo así, ¿cómo te quedas en el mismo lugar como si nada? ¿Cómo sigues conviviendo con alguien que cruzó tantos límites? ¿Cómo finges que todo está bien? No se puede. Regresamos a casa más tarde, cansados, vacíos, como si hubiéramos vivido semanas en un solo día. Desde entonces, todo se siente diferente. Carlos no ha querido salir de su cuarto más de lo necesario. Está más callado, más encerrado en sí mismo. Y aunque intenta aparentar que está normal, no lo está. Mi mamá sigue afectada no solo físicamente, también emocionalmente. Hay una tristeza en ella que no se le quita. Mi papá está firme, pero sabes que sigue molesto, que esto no se le va a olvidar fácil. Y yo no dejo de pensar en todo. En David, con miedo de recaer en lo que tanto le costó dejar. En mi tía, tratando de sostener lo que queda. En ese niño que ahora carga con un recuerdo que no debería tener. En mi abuela, que decidió cerrar los ojos ante lo evidente. Y en mi tío, que ahora acusa a todos diciendo que todos están en su contra, que nadie lo entiende, que su esposa le ha sido infiel con medio mundo, y lo peor es que no sé qué va a pasar. No hay un cierre, no hay una solución clara, solo hay una familia rota, intentando ver qué hacer con los pedazos. Y creo que eso es lo que más duele, porque hay cosas que pasan que cambian todo para siempre, y siento que esta fue una de esas. ¿Tú crees que alguien que llega a ese punto puede cambiar de verdad? ¿O hay cosas que ya no tienen regreso aunque la persona lo intente? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.